Decía Jim Steinman que el futuro ya no es lo que era, ¿no? Y no le faltaba razón. Nos encontramos en una situación ahora mismo en la que nosotros, claro, estamos viendo la economía desde un punto de vista muy interior, muy cercano a nuestra economía, la economía española, etcétera. Y dado que la economía española, han salido hoy los datos de Eurostat, está pues muy por detrás de la media de nuestro entorno y muy por detrás de lo que sería la recuperación que inicialmente se preveía, muchas veces tenemos una sensación pues un poco negativa. Pero fijaos lo que decía el consejero sobre la economía andaluza, ¿no? ¿Y qué significa todo esto? Esto significa que probablemente algunos de vosotros recordaréis que al principio de la pandemia yo comentaba que nos enfrentábamos a una recuperación en forma de K, ¿no? Se hablaba de la recuperación en V, a ciertas autoridades se les ocurrió el concepto de la V y la en forma de Aladino o no sé qué. Una recuperación en forma de K significa que hay una serie de sectores que se recuperan muchísimo más rápido de la pandemia y de la crisis. No solamente más rápido, sino que muy por encima de los niveles previos al 2019, finales de 2019. Y que hay otros sectores que se quedan muy por detrás y probablemente porque no vayan a recuperar el 100% de los niveles que tenían previos a la crisis, por lo menos en unos 4 o 5 años. Esto es normal, ¿no? Y es normal ¿por qué? Porque al contrario de lo que se nos decía en el año 2020, la pandemia no ha parado las principales tendencias de la economía mundial, sino que las ha acelerado, ¿de acuerdo? Hablaba el consejero hace un momento de las reuniones por Zoom, ¿no? La tecnología era una de las grandes tendencias previas a la pandemia. No solamente no se ha parado, no se ha revertido el proceso de avance tecnológico, sino que se ha disparado. El número de patentes, el número de empresas innovadoras creadas y el número de fondos de inversión que invierten muchísima más cantidad en tecnología se ha disparado. El segundo factor es el factor demográfico, que es uno que siempre se olvida en nuestros debates y todo esto, ¿no? En los países desarrollados las sociedades están envejeciendo y en algunos casos se están reduciendo. El factor demográfico es clave para el porcentaje de velocidad de la recuperación. Pero sin embargo, en los países emergentes estamos viviendo un proceso mucho más interesante y mucho más importante desde el punto de vista económico. Fijaos, en el rato que hemos estado disfrutando de las presentaciones de todas las autoridades, ¿sabéis cuánta gente ha entrado en la clase media en el mundo? 10.000 personas. 10.000 personas que pasan a ganar más de $15.000 al año, que pasan a tener unas necesidades de consumo más orientadas a servicios, que quieren más calidad, que quieren mejores productos, etc. Hablábamos de tecnología, hablábamos de demografía. Tercer factor, el avance de la sostenibilidad. El avance de todo lo que tiene que ver con inversión en sostenibilidad. Y cuando hablamos de sostenibilidad se suele hablar mucho de energías renovables, etcétera, etcétera. Pero sostenibilidad es todo. Sostenibilidad es en el campo, en la agricultura, es en la ganadería, es en la extracción de litio, que se está debatiendo mucho estos días. No solamente no se ha reducido ese impulso, sino que se ha multiplicado. Por lo tanto, nosotros nos encontramos en un mundo que está saliendo de la crisis muy rápidamente. Esta ha sido la crisis de la que se ha salido más rápidamente de las últimas 3 décadas. El 90% de los países del mundo ya han recuperado el Producto Interior Bruto del año 2019. No solamente es una de las crisis de las que se ha salido más rápido en décadas, sino que es una de las crisis en las que más rápidamente se ha recuperado el nivel de comercio internacional.
El nivel de comercio internacional está por encima hoy de los niveles que estaba a finales del año 2019. Esto es fantástico. Esto es una de las razones fundamentales por las que en medio de la crisis, a pesar de haberse cerrado la economía por decreto en muchos países, no nos hemos encontrado con problemas de escasez o con problemas de falta de suministro. Fijaos que hoy en día se está hablando de, entre comillas, la ruptura de las cadenas de suministro por retrasos de 20 días. Parece que no tengamos respeto a la historia y que no hayamos visto qué era lo que pasaba en crisis pandémicas no similares, sino mucho más graves que la que hemos vivido. Estamos hablando de problemas de verdad de escasez y de verdad de acceso a bienes y servicios. Por lo tanto, nos encontramos con un entorno en el que la economía mundial se recupera muy rápidamente y se recupera de manera que va de este a oeste. Los países del este han salido mucho más rápidamente y los países del oeste, cuanto más al oeste nos vamos, más lenta es la recuperación. Tenemos unos países, los de Latinoamérica, en los que además hay una doble velocidad. Hay unos países que han salido relativamente mejor y otros que mantienen algo que no es típico en un entorno como el que hemos vivido ahora mismo. Fijaos que estamos en un entorno en el que se están disparando los precios de las materias primas, aumentan las exportaciones de los países productores y, oh sorpresa, las monedas de los países productores se desploman. Esto es clave para las empresas exportadoras. Entender que el agujero doble, el déficit gemelo, que es el déficit fiscal y comercial de los países emergentes, son un riesgo muy importante para la estabilidad de sus monedas y, por lo tanto, para su capacidad de repago o de comercio. Y lo tenemos que tener incluido en el análisis de nuestras inversiones en el extranjero. Déficit comercial, déficit fiscal, monedas más débiles, un dólar fuerte en un entorno de fuerte subida de las materias primas. Rompe muchos esquemas de mucha gente, no lo podemos olvidar, y no lo podemos olvidar porque además esa tendencia no solamente no se ha reducido, sino que ha aumentado. En el mundo hay ahora mismo alrededor de 18 billones de dólares de escasez de dólares. Eso sí que hay escasez, ¿de acuerdo? Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta esa doble velocidad de la recuperación a nivel mundial. Si nos venimos a nivel europeo, hoy hemos visto los datos de recuperación de los primeros 9 meses. La economía europea se recupera alrededor del 3,7%, la española ligeramente, bastante por debajo, al 2 y pico, pero es una recuperación también lenta, endeudada y sobre todo en la que todavía queda lo que nosotros llamamos en España ERTE, los furlough jobs, ¿no? Queda mucha gente en Europa que está digamos, en la fuerza laboral, pero sin trabajar. Esto es muy importante por respecto a ¿qué? A nuestras expectativas de consumo, a nuestras expectativas de exportación al exterior. España fundamentalmente y los países de la Unión Europea en general, Alemania no, etcétera, pero se exportan entre ellos. ¿Cuál es el problema adicional al que se enfrenta la Unión Europea? Los costes energéticos. Los costes energéticos claramente son una fuente de pérdida de competitividad y de riesgo a corto plazo, desde luego, ¿no? Esos costes energéticos, a pesar de que han subido en otros países, son aproximadamente, para que os hagáis una idea, el doble en electricidad y un poquito menos en gas de los de Estados Unidos. Esto es esencial que lo entendamos porque esos costes energéticos vienen fundamentalmente dictados por un factor endógeno, que es el precio del CO2, los precios de los derechos de emisión de CO2.
¿De acuerdo? Eso es un coste que solamente tiene la Unión Europea. La Unión Europea es el 9% de las emisiones del mundo y el 100% del coste. Entonces, esos factores que comentaba antes, demografía, tecnología y sostenibilidad, en demografía la Unión Europea claramente participa de la parte de aplanamiento de la pirámide de población. En sostenibilidad es claramente una fuerza que está liderando en cuanto a inversión en sostenibilidad, y en tecnología ni se ha presentado a la batalla. Hablamos muchas veces de tecnología, pero nos olvidamos de lo lejos que estamos de China y de Estados Unidos, no solamente en inversión tecnológica, sino en porcentaje de esa inversión que se va a patentes y, más importante que nada, la parte de patentes que se va a empresas, a creación de empresas. Por lo tanto, las empresas que exportan y la internacionalización de las empresas tiene que estar centrada en pensar menos en lo que nos gustaría que pasase y sabemos que no va a pasar, que es lo que tendemos a llamar incertidumbre. Incertidumbre no suele ser algo que no sabemos, sino algo que sabemos que no va a pasar y que no nos gusta, ¿de acuerdo? Y debe estar mucho más orientada a tener en cuenta los importantes niveles de competitividad con los que nosotros aportamos a la economía y los riesgos a los que nos enfrentamos. Bien, nosotros sabemos, no es incertidumbre, que los costes energéticos de las empresas españolas y europeas van a ser más altos que los de las chinas o de las norteamericanas. Eso no es incertidumbre. Por lo tanto, tenemos que incorporarlo en nuestro análisis del coste de capital y tenemos que incluirlo dentro de nuestro análisis del valor presente neto de las inversiones. Eso no es incertidumbre. Los tipos de interés se van a mantener bajos, pero la inflación está subiendo. Y la inflación subiendo, los tipos de interés bajos, significa que se generan importantes desequilibrios. Eso tampoco es incertidumbre, eso lo sabemos todos. Por lo tanto, todo eso lo tenemos que incorporar porque todo eso afecta a nuestro coste de capital como empresas exportadoras. Sabemos... Bueno, lo sabemos porque lo acabo de decir yo, pero es impresionante que en un país como es España, donde nos estamos centrando en la exportación, donde hemos pasado de ser un país que exportaba relativamente poco a ser una potencia exportadora mundial, y un país donde además el potencial exportador es enorme, porque aunque exportamos mucho con respecto al Producto Interior Bruto, con respecto individualmente a cada empresa, el potencial es gigantesco con respecto a empresas de otros sectores, de los mismos sectores en otros países. Entonces, una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que tenemos que orientar nuestro esfuerzo vendedor y nuestro esfuerzo de internacionalización ¿hacia dónde? Hacia nuestros queridos amigos, donde se han incorporado esas 10.000 personas a la clase media en esta última hora. Es decir, que nosotros, aunque es más cómodo mirar hacia Latinoamérica, y por supuesto Latinoamérica es un vector clave de exportación y de inversión para España, tenemos que expandir el horizonte. Tenemos que expandir el horizonte hacia el resto del mundo. Nosotros tenemos una enorme ventaja competitiva, que es que, fijaos, de esas tres tendencias globales que nosotros analizamos, en las tres nosotros ganamos en productos, bienes y servicios que están orientados a mejorar ese potencial para nuestras empresas. No se trata de inventar la rueda. Cuando hablamos de tecnología y de sostenibilidad o de demografía, no hablamos de que de repente, que puede ser, es dudoso, pero puede ser, que aquí en España vaya a salir un Facebook, fundamentalmente por un problema impositivo. No es una cuestión es un problema de remuneración del capital, ¿de acuerdo? Pero en cualquier caso,
No se trata de inventar la rueda, sino se trata de encontrar que nuestro valor competitivo, donde está, es precisamente en aquellos sectores que muchas veces denostamos y que tienen un enorme potencial en todos esos países que están saliendo de la crisis mucho más fuertes y en los que además se está fortaleciendo la clase media. Todo lo que tiene que ver con la agricultura, todo lo que tiene que ver con la ganadería, todo lo que tiene que ver con con moda y con acceso a bienes y servicios de mayor calidad, todo lo que tiene que ver con sanidad, todo lo que tiene que ver con proveer de servicios adicionales para una industria puntera que es nuestro petróleo, como es la del turismo. Ahí tenemos una oportunidad espectacular. Y no debemos caer en el error de centrarnos como empresas en que la economía española en su conjunto pues va por detrás de otras, porque muchos de los sectores de los que estamos hablando están saliendo muchísimo más rápido. Y tenemos que darnos cuenta de que aunque no nos guste, las tendencias de largo plazo no solamente están fortaleciéndose, sino que los riesgos de largo plazo también. ¿Quién se acuerda del proteccionismo? Todo el mundo nos ha hablado, guerra comercial, lo peor para el mundo es el proteccionismo. Ya no se habla del proteccionismo, solamente no se habla del proteccionismo porque el nuevo inquilino de la Casa Blanca no es Donald Trump. Pero todos los aranceles siguen siendo los mismos y todas las medidas que se están tomando por parte de muchos países para ponerle barreras al comercio internacional se mantienen. Eso tampoco es una incertidumbre. Desafortunadamente, como riesgos, no podemos olvidar ese problema a corto plazo. Tenemos una ventaja, nosotros en particular, dos ventajas diría yo. La primera, podemos atraer muchísimo más capital del mundo, que ahora mismo, mientras estamos hablando, hay 80 billones, 80 veces el Producto Interior Bruto de España esperando invertir en el mundo. Podemos atraer muchísima más inversión para nuestras empresas precisamente porque las facilidades que se están dando para las empresas andaluzas para fortalecer su crecimiento son muy importantes. Eso tenemos que tenerlo en cuenta. Dos, tenemos acceso a talento competitivo. En España tenemos talento competitivo, tenemos mucho capital humano. Ese capital humano lo debemos aprovechar, pero no lo debemos aprovechar cayendo en el error de pensar que somos los mejores, bueno, ¿y qué? Como nos pasó en el año 92 o como nos pasó en el año 2007, sino siendo realistas. ¿Qué es en realidad cómo se han comportado las empresas en toda esta crisis? Esto es muy importante. Poner a trabajar ese talento no pensando que el resto es tonto, sino pensando que tenemos mucha más capacidad para sacar valor añadido de ese talento. Utilicemos, por lo tanto, esas herramientas, porque los vientos de cara, los frenos a la economía, esos se van a mantener a medio plazo. Hombre, a ver, ¿a quién se le ha ocurrido la idea de cerrar la economía, una economía que funciona just in time por decreto, abrirla 4 meses después y en medio aumentar en 20 billones de dólares el gasto muy orientado a la energía, intensivo en energía, intensivo en materiales, intensivo en industria? Pues claro, has generado inflación y además cuellos de botella. Bueno, pero con eso tenemos que vivir. No caigamos en el error, por lo tanto, de ignorar los vientos de cara, pero tampoco de darnos cuenta de las ventajas competitivas que tenemos.
La inseguridad jurídica que a veces se percibe en algunos países de nuestro entorno no tiene ni comparación con la inseguridad jurídica que se está dando en otros países. Y dentro de la inseguridad jurídica está el hecho de que las monedas de algunos de esos países cada vez valen menos. El tener una moneda estable, el tener un sistema financiero estable, el tener un marco jurídico estable como tenemos nosotros y el tener talento y capacidad de atracción de inversión tiene que ser una obligación para que todos pongamos en marcha esa transformación de la economía. Y la transformación de la economía, gracias a Dios, no se decide en un Consejo de Ministros ni se decide por comité. Se decide todos los días con esos cambios que yo os digo, porque si se decidiese por comité, el avance tecnológico se habría parado inmediatamente, porque como le tienen miedo a la tecnología y a las grandes empresas tecnológicas, se habría parado. Se habría parado la sostenibilidad, porque entonces, claro, no hay nada que le haga más daño a un gobierno que la desinflación por tecnología y por sostenibilidad y eficiencia. Por lo tanto, nos encontramos ante una recuperación que en el año 2022 no va a ser tan exuberante como nos están diciendo. Pero fijaos, con inflación subiendo, con riesgos monetarios, con riesgos fiscales y con todos los errores que cometemos todos cada día, alucinad, el año 2021 va a ser el mejor año de la humanidad. Por lo tanto, las empresas andaluzas que ahora mismo tienen tres posibilidades enormes. La primera, atraer más capital que cualquier otro área similar en un entorno en el que sobra dinero. Por eso, sobra dinero para invertir en buenos proyectos y con buenas ideas. No hay ningún problema. Por eso, no os sentéis a esperar los llamados fondos europeos. No cometamos el error de pensar que los fondos europeos son la panacea que van a solucionar España. Porque tenemos el ejemplo del Plan Juncker y el ejemplo del Plan de Recuperación y Empleo del año 2009. Esos fondos no funcionan para cambiar la economía. Lo que funciona para cambiar la economía sois vosotros. Y no hay ningún problema para acceder a capital, no hay ningún problema para acceder a inversión, ni mucho menos. Y de hecho lo que faltan para los inversores son proyectos sólidos. Proyectos sólidos, no hojas de PowerPoint con colores. Proyectos sólidos, por favor. Que muchos del capital que está deseando invertir en España, lo que se encuentra es falta de concreción en los proyectos. Y cuando empieza un proyecto, lo primero que tiene que aparecer a las empresas que quieren exportar, que quieren salir fuera, es, si quieres atraer un inversor, lo primero que tiene que aparecer no es una foto, ni un color, ni un logo raro, sino qué hay para mí. ¿Qué hay para el inversor? ¿De acuerdo? ¿Qué hay para mí en este proyecto? ¿Cuándo se recupera el dinero? ¿Cómo y cuándo? Esta es la clave. Veamos el increíble entorno en el que estamos. Veamos las oportunidades que hay para atraer un cambio de patrón de crecimiento en nuestro país, en los sectores que hacemos, sin pensar que vamos a inventar la rueda, ni mucho menos que vamos a crear el próximo Amazon. A lo mejor lo hacemos, no lo sé, pero ese no es nuestro objetivo. Y finalmente, ¿estoy en tiempo? ¿Me queda tiempo? Estoy ya fuera de tiempo. Bueno, porque es que me parece que es absolutamente clave para las empresas españolas que entiendan que lo que han vivido en los últimos años ha sido un periodo de enormes bajadas de tipos de interés, enormes inyecciones de liquidez, y eso ha generado mucha complacencia en cuanto al acceso a crédito, pero eso tiene su fin. Eso tiene su fin. Ahora, ojo, si tú tienes una inflación del 5% y los tipos suben del 0,1 al 1%,
las condiciones de crédito siguen siendo extremadamente espectaculares para cualquiera que genere rentabilidad por encima de su coste de capital. No caigamos en el error de pensar que una minúscula, porque será minúscula si se hace, subida de tipos va a ser una debacle para las empresas. Porque además, por el otro lado, la liquidez que hay en el mundo, vuelvo a repetir, 80 veces el Producto Interior Bruto de España disponible para invertir hoy mientras estamos hablando. 80 veces. No hay nadie aquí, ni de los que nos estáis escuchando, ni allí en los asientos más baratos todavía que los de allí, que no pueda acceder a ese dinero a menos que piense que se lo merece. Porque hoy, mientras estamos hablando, en la India, en Sri Lanka, en Corea, en Taiwán, sobre todo en Taiwán, en muchos otros sitios, se están rompiendo la cabeza por encontrar oportunidades para expandir negocios, personas que no parten de la base de que se merecen o que necesitan o que les tiene que llegar regalado. O por eso, olvidaos de los fondos europeos, por Dios. Es una cosa, eso no tiene nada que ver con lo que nosotros necesitamos. No te digo que no tenga sus cosas positivas, pero olvidaos, olvidaos. ¿Quién ha encontrado, quién ha tenido la más mínima dificultad para invertir en digitalización antes del COVID? Nadie. ¿Quién ha tenido la más mínima oportunidad, la mínima dificultad para invertir en creación de valor, en innovación, en mejora de procesos, en eficiencia, sostenibilidad, cambio climático, energías renovables antes del COVID? Nadie. Pues olvidaos de los fondos europeos. Ya llegarán, si llegan, me da igual, no me importa. No me importa. Lo que no podemos hacer es sentarnos diciendo hasta que no llegue eso, no vamos a hacer nada, porque entonces sí perdemos el tren. Y la Unión Europea, he dicho antes, no se ha presentado a la batalla tecnológica en el mundo. Hoy, mientras estamos hablando, en Estados Unidos, el 30% de la capitalización del S&P 500 son empresas tecnológicas. En Europa, si coges el Stoxx 600, es el 4%. Y podemos debatir durante un rato largo si son realmente empresas tecnológicas o distribuidoras de tecnología. Mucho que ganar, por lo tanto, mucho que ganar y muchas oportunidades para atraer nómadas, lo que se llaman nómadas tecnológicos, muchas oportunidades para fortalecer el perfil exportador y muchas oportunidades también para recapitalizar empresas desde un punto de vista no solamente financiero, sino humano. La inmensa mayoría de las empresas españolas son empresas familiares. Eso es una maravilla. Pero tengo que daros una mala noticia. Si sois empresarios, tu hijo no es un buen director financiero. Hay que profesionalizar la empresa familiar. Hay que hacerlo urgentemente. No pasa nada. Oye, alguno lo habrá, es un chiste, ¿vale? Pero eso no quita que tengamos que darnos cuenta que las bondades que tiene la empresa familiar no pueden venir unidas a los corsets que tiene la familia, ¿no? Yo tengo un amigo, Chris, que dice que el problema de España, el más grande, es su mayor bendición, que es la familia, que es la misma que te protege y que te frena. Si no te frenase, seríamos el mejor país del mundo. Las empresas familiares tienen que salir hacia afuera, se tienen que profesionalizar, tienen que buscar más oportunidades de utilizar el talento y el capital humano que tenemos, que es mucho, y el mayor consejo que os voy a dar antes de terminar es: no volváis a ver nunca en vuestra vida una película doblada de ningún país, sea coreana, sea japonesa, sea finlandesa, lo que sea. Si veis los juegos del calamar, se llaman,
Squid Games estos, lo veis en coreano. Nunca volváis a ver una película doblada porque el gran escollo de España, y viene ahora Álvaro que os lo va a contar que vive en Londres, el gran escollo de España son los idiomas. Son los idiomas. No tenemos ni idea de hablar en otros idiomas y mucho peor de entender, ¿vale? Aunque nos consideremos bilingües, ¿de acuerdo? ¿Vale? Una persona que coge un teléfono y no sabe lo que dice el que está al lado, en el otro lado, no es bilingüe, ¿de acuerdo? Bien, no pasa nada. Clave, por favor, capital humano de verdad, vamos a ponerlo a trabajar, y vamos a ponerlo a trabajar fuera. Aquí hay gente de República Dominicana, de Ecuador, etcétera, 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 ¿no? Cuando vas a Ecuador y conoces a las empresas exportadoras y conoces a los empresarios que están exportando a Estados Unidos, a Canadá, al resto del mundo, etcétera, etcétera, impresiona el nivel de idiomas. Trabajemos sobre eso, trabajemos sobre el capital humano, trabajamos sobre el acceso al capital y a la inversión y sobre todo trabajemos en no olvidar esas tendencias a largo plazo que os he dicho, las 3, ¿de acuerdo? Y no pensemos que en algún momento vamos a volver al pasado. En economía se cometen 3 errores cuando analizamos la economía. 3. El primero se llama presentismo, pensar que lo que estamos viviendo es lo peor, es lo más importante. Falso. El otro día dijo, creo que fue el presidente Sánchez, que esta había sido la peor crisis de la historia. Hombre, un poco de exageración. Presentismo. 2. Nostalgia. En mi época sí que se vivía bien. Mentira. Modern Talking, Spandau Ballet, un horror. 3. Distopia. Es un poco distopia. Pensar que el futuro siempre va a ser un desastre, se va a acabar el agua, se va a acabar el pan, se va a acabar el petróleo, se va a acabar no sé qué, va a haber un apagón, qué gilipollez. Mentira. Por lo tanto, no caigáis en esos errores cuando invertáis, ¿de acuerdo? Ni nostalgia, ni presentismo, ni distopia. Muchísimas gracias a todos.